Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos el estudio bíblico de congregación del libro Disfrute de la vida para siempre. Lo que debemos revisar es lo que corresponde para la semana del 5 al 11 de septiembre. Es la continuación de la semana anterior. Seguimos en la lección número 18 con el tema ¿Cómo saber quiénes son los verdaderos cristianos? Estamos ahora ubicados en la página número 77 de nuestro libro y debemos analizar desde el punto 6 en adelante. Así que empecemos con el punto 6. Predican con el ejemplo. La pregunta es, ¿por qué estaba seguro un hombre llamado Tom de que había encontrado el cristianismo verdadero? Para contestar esta y las demás preguntas que vienen, debemos ver el video La religión me decepcionó. Es un video que dura 5 minutos con 20 segundos, así que necesitamos verlo para contestar las preguntas. Una vez que lo vemos, la primera pregunta es, según el video, ¿por qué le decepcionó a Tom la religión? Bueno, ahí se mencionaba que desde muy pequeño él sentía inclinación por ayudar a otros a acercarse a Dios. Por lo tanto, cuando tenía 18 años de edad, entró al seminario para ser sacerdote. Pero estando allí, se decepcionó porque veía que las cosas que se hacían era de manera mecánica, una rutina que poco tenía que ver con Dios. Luego se fue a otro país donde, siendo psicólogo, ayudó como consejero a sacerdotes que tenían problemas con el alcohol. Y por supuesto, a ese lugar también enviaban sacerdotes que tenían otros tipos de problemas contrarios a la Biblia. Así que eso le llamó la atención de que cómo era posible que personas que hablan de Dios, que dirigen a otros hacia Dios, tuvieran ese tipo de prácticas que a Dios no le agradaba. Y como se decepcionó de las religiones cristianas, buscó a Dios en otras, sin embargo dice, nada de eso lo satisfacía. La siguiente pregunta, ¿por qué está Tom convencido de que ha encontrado la verdad? Aquí entra el relato del hermano que ayudó a Tom, que él se sentía muy presionado y nervioso porque tenía que enseñar a alguien que tenía doctorados, que era profesor de universidad, pero aún así tenía que prepararse mucho para dar ese curso bíblico. Y menciona que cuando Tom fue preguntado si tenía preguntas de la Biblia, él dijo que tenía un montón. Y lo que le llamó la atención a Tom fue que todas las contestaban con la Biblia. Eso le impresionó. Sabía que no era la creencia de un grupo de personas porque sí, que era la ideología de ese grupo. No, todo era probado con la Biblia. Después, cuando fue a las reuniones, vio la diversidad de personas en la congregación y que todos eran considerados iguales. Cuando él ha investigado la Biblia, ha encontrado respuestas a preguntas muy importantes y ahora él se siente satisfecho de llevar estas buenas noticias a personas que también lo necesitan. Ahora dice él confía en lo que aprende porque sabe que es la verdad basada en la palabra de Dios. A continuación, en nuestro libro ahora se nos pide leer Mateo 7:21. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Después de leer este texto, la pregunta es, ¿qué es más importante para Jesús? ¿Lo que decimos que creemos o lo que demostramos por nuestras acciones? El texto es muy claro. Dice, no todos los que me dicen. Y al final menciona, solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, las acciones son lo más importante para Jesús, puesto que eso hace demostrar la clase de fe que tiene la persona, y esa fe se la demuestra con obras. Ahora veamos el punto número 7. Se aman unos a otros. Menciona ahí, ¿han estado dispuestos a arriesgar su vida los cristianos por sus hermanos espirituales?
Para esto debemos ver el video con el título Estaba dispuesto a dar su vida. Es un video que dura 2 minutos con 55 segundos. Una vez que lo vemos, tenemos 2 preguntas para contestar. La primera pregunta es, ¿qué impulsó al hermano Lloyd a arriesgar su vida por el hermano Johansson? Fue el amor por el prójimo, porque este hermano Johansson tenía la costumbre de ir a animar a los hermanos que estaban en ese momento bajo ciertas restricciones en Malawi, y él iba a ayudar a otros, y bueno, pidió al hermano Joy que lo acompañara. Y justo cuando estaban por cruzar un río, los soldados lo detienen y querían matar al hermano Johansson por ser blanco. El hermano Joy dice que se puso en medio entre los soldados y el hermano Johansson, y hasta dijo, si quieren mátenme a mí, pero no a él, porque no ha hecho nada malo. Fue una clara demostración de arriesgar su vida por su hermano. Pero cuando ya toda la situación se calmó y continuaron su viaje, y al regresar, fue el hermano Johansson quien ayudó al hermano Joy para que no le pasara nada malo, porque querían matarlo debido a que ahí buscaban ver de qué partido político era. Y el hermano Johansson aceleró el carro para esquivar a estas personas y no le causaran ningún daño al hermano Joy. Así que los dos demostraron amor el uno hacia el otro. La siguiente pregunta, ¿cree que se comportó como un auténtico cristiano? En el caso de hermano Joy, que es el punto central de esta parte, claro que sí, porque él estuvo como Jesús, dispuesto a dar su vida a favor de su hermano. Ahora se nos pide leer Juan 13, 34 y 35. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Después de leer este texto, la pregunta es, ¿cómo tendrían que tratar los discípulos de Jesús, los verdaderos cristianos, a las personas de otra raza o nación? Ellos tenían que demostrar dicho amor a todas las personas, ya que es un mandato bíblico y un distintivo de los verdaderos cristianos. Y la otra pregunta, ¿y cómo lo lograrían en tiempos de guerra? Pues evitando participar en estas que provocan muertes a cualquier persona, aún de sus propias religiones. Así que eso es lo raro. Aún siendo de la misma religión, matan a sus propios compañeros religiosos. Y eso es algo que los verdaderos cristianos no lo hacen, porque se abstienen de participar en las guerras. Ahora, en la parte final de la página 77 tenemos el punto, lo que algunos dicen. Los cristianos han hecho cosas terribles. ¿Cómo van a ser la religión verdadera? ¿Qué texto leería para probar quiénes son los verdaderos cristianos? Uno podría ser Mateo 7:21, donde indica que los verdaderos cristianos son los que hacen la voluntad de Dios, no solamente que lo dicen, sino que lo demuestran. Y otro texto podría ser Juan 13, 34 y 35, que una clara demostración de ser un verdadero cristiano sería demostrar amor al prójimo, no solamente a los testigos, sino a cualquier persona que lo necesite. Ahora, si pasamos a la página 78, tenemos el resumen. Los verdaderos cristianos siguen las enseñanzas bíblicas, están dispuestos a hacer sacrificios por amor a los demás y predican la verdad de la Biblia. Esto nos lleva al repaso, y la primera pregunta es, ¿en qué basan sus creencias los verdaderos cristianos? Como vimos en los primeros párrafos de esta lección 18, su creencia es basada en la Biblia. Igual como Jesús, él basó sus enseñanzas en las escrituras que había en ese entonces. La siguiente pregunta del repaso. ¿Qué cualidad identifica a los auténticos cristianos? Es el amor. Ellos no solo hablan de este amor, sino que también lo demuestran, tanto por palabra como por acciones. Y la última pregunta del repaso. ¿Y qué labor realizan?
Como aman al prójimo, predican las enseñanzas bíblicas usando con gusto su tiempo y energías para dar esperanza y consuelo a las personas que lo merecen. Envuelve mucho esfuerzo, mucho sacrificio estar ahí con las personas, más ahora que volvemos a la actividad desde el 1 de septiembre. Luego tenemos el punto propóngase esto. Si es posible, visite la sucursal de los Testigos de Jehová más cercana. Ahí vamos a observar la armonía y el amor que se ve entre los miembros de distintos países, de distintas razas. Es el auténtico amor que se manifiesta, una identificación de los verdaderos cristianos. Y otro objetivo más podría ser leer experiencias que demuestren hasta qué punto han estado dispuestos los verdaderos cristianos a dar su vida por otros siervos de Dios o aún por personas que no son testigos. Puede haber sido en desastres naturales, en problemas de guerras, etcétera, donde se ha ayudado también a las personas que aunque no son testigos, pero también son nuestro prójimo. Así que hermanos, este es el punto que teníamos que repasar para esta parte final de la lección 18, para esta semana de septiembre 5 al 11 de nuestro estudio bíblico de congregación. Esperamos poder participar con nuestros comentarios en la congregación y por supuesto no se olvide de siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.